El mundo ha empezado a experimentar un descenso en el número de casos de COVID-19. El pasado 26 de enero 2022 habría sido el punto máximo en donde se habría registrado más de 3 millones de personas contagiadas alrededor del mundo. Sin embargo, actualmente la incidencia de casos de COVID-19 está descendiendo. ¿Esto será el fin de la pandemia? En una reciente publicación dada el 7 de febrero, investigadores y sobre todo funcionarios de la Organización Mundial de la Salud estarían advirtiendo que la subvariante BA.2, la subvariante de Omicron, podría ser en los siguientes meses la variante predominante. ¿Qué significa ello y qué consecuencias podría traer la presencia de esta subvariante BA.2? En este video vamos a analizar este reporte que habría dado la Organización Mundial de la Salud y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación que se ha dado este 7 de febrero 2022, en donde la Organización Mundial de la Salud indicaría que la variante Omicron con su subvariante BA.2 sería la subvariante dominante en los siguientes meses. Una situación que podría complicar y podría crear nuevas olas de contagio. En este video vamos a analizar ello. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es que las notificaciones que se dan a nivel mundial de los casos COVID-19 estarían evidenciando un descenso en el número de contagios. El mundo habría enfrentado una cuarta ola y esta cuarta ola de COVID-19 habría alcanzado su pico máximo entre el 26 y 27 de enero 2022, en donde prácticamente el mundo habría registrado más de 3.7 millones de personas contagiadas en un solo día. Situación bastante preocupante, en donde se habría superado de manera marcada las diferentes olas que el mundo ha enfrentado. Sin embargo, para la actualidad, el número de casos COVID-19 ha mostrado una incidencia global en descenso. Y esta situación es bastante importante porque ha llevado a que muchos países llamen a que ya estaría terminando la pandemia. Sin embargo, una reciente publicación dada este 7 de febrero 2022 habría indicado que algunos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud llamarían a la calma y a la cautela, dado que la subvariante BA.2 estaría avanzando. En esta publicación se mencionaría que Omicron BA.2 se convertirá en dominante en todo el mundo, dice la Organización Mundial de la Salud. La subvariante de la variante Omicron puede dominar al mundo lo suficientemente pronto y sobre todo tenemos que estar preparados a ello. ¿Qué significa la subvariante BA.2? Es muy importante entender que el 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud habría notificado con rapidez y no habrían pasado ni 48 horas de que se habría identificado a la variante del coronavirus, la BA.1.1529, a la cual rápidamente, y viendo el número de contagios que se registró en Sudáfrica, la Organización Mundial de la Salud la había declarado como variante de preocupación, llamándose a esta quinta variante de preocupación como Omicron. Una vez notificada esta variante, la alerta mundial se dio y los países empezaron a notificar la presencia de esta variante en su territorio. Sin embargo, paralelamente se estaba notificando la presencia de una subvariante, a la cual los investigadores la han llamado la variante sigilosa o silenciosa, dado que no sería detectada por las pruebas moleculares. A esta variante paralela a Omicron, los investigadores la habrían llamado la subvariante BA.2, siendo la variante Omicron original la subvariante BA.1.
no solo tendría esta subvariante BA.2 la capacidad de no ser reconocida en las pruebas moleculares, sino también tendría 35% más de contagio, según han revelado algunas investigaciones. En el reporte que se da este 7 de febrero, es muy importante mencionar que, sobre todo, los comisionados de la Organización Mundial de la Salud habrían indicado que es probable que la subvariante BA.2 de la variante Omicron se convierta en la variante más dominante del mundo. Según la doctora Dorit Nixon, directora regional de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, había mencionado que la subvariante de la variante Omicron tiene una trayectoria bastante fuerte y que se extenderá rápidamente por todo el mundo. Es importante mencionar que los indicios de que la ola de la variante Omicron del coronavirus está disminuyendo, pero ello no significa que vaya a desaparecer COVID-19, sobre todo con la presencia de las subvariantes de Omicron. La trayectoria esperada es que se convertirá en una variante dominante, ya que una vez que cruza más allá de cierto umbral, se vuelve dominante, como lo estamos viendo en Dinamarca y en Reino Unido. Y es importante mencionar que el panorama que está evaluando la Organización Mundial de la Salud es en relación a que se está observando a otras subvariantes del coronavirus, variante Omicron, y que tenemos que estar atentos a ello. Lo que ha notificado la Organización Mundial de la Salud es bastante importante, porque el mundo estaría pasando la ola Omicron, la ola de la variante Omicron o de la subvariante BA.1, recordando que Omicron tendría la variante o versión original, conocida como la subvariante BA.1, y tendría otra subvariante que sería la BA.2. El mundo estaría pasando y superando a la ola Omicron. Sin embargo, para expertos de la OMS, estaría pronto llegando una nueva ola. Y esta ola no sería por Omicron, sino sería por la subvariante de Omicron, la BA.2. Y esto lleva a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el caso de Dinamarca? Dinamarca ha enfrentado una ola Omicron y estaría ya superándola. Sin embargo, los casos todavía están en descenso. No es que no se registren casos, pero ellos ya han declarado el 1 de febrero que nuevamente volverán a la normalidad, situación que ya lo habían hecho el 9 de noviembre de 2021. ¿Qué es lo que pasaría si esta subvariante BA.2, la cual se encuentra tanto en Dinamarca como en Reino Unido, incrementando casos? Es muy probable que ante la disminución de las restricciones, tales como no uso obligatorio de mascarillas, no distanciamiento social, y más el avance de una subvariante de Omicron, que es más contagiosa que la variante original, que es Omicron, además que evade los anticuerpos, lamentablemente los expertos y sobre todo la Organización Mundial de la Salud indicaría de que el mundo registraría una nueva ola o un rebrote de Omicron, pero a partir de la subvariante BA.2. Las recomendaciones que dan los expertos y sobre todo los comisionados de la Organización Mundial de la Salud es de que nosotros debemos estar preparados. El descenso de los contagios que está registrando el mundo y sobre todo muchos países no significa que nosotros estemos llegando al fin de la pandemia o a la normalidad. Se está esperando ya para las próximas semanas de que la subvariante de Omicron, la BA.2, sea la subvariante dominante, y esto va a causar nuevas olas de contagio. Es por ello que los expertos de la Organización Mundial de la Salud brindan la recomendación de que no debemos bajar la guardia y debemos estar preparados para lo que se va a venir en las siguientes semanas. La subvariante BA.2 será una subvariante dominante y esto se verá reflejado en las siguientes semanas. Es muy importante estar preparados ante esta ola nueva de contagios para poder hacer frente a esta subvariante BA.2. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante a tomar en cuenta. Este pasado 7 de febrero de 2022, la Organización Mundial de la Salud habría emitido un comunicado en donde indicarían
que la subvariante BA.2 de Omicron sería la próxima variante dominante de COVID-19. La situación es bastante preocupante. Actualmente el mundo refleja un descenso en el número de casos COVID-19, en donde el pico máximo de la cuarta ola que ha enfrentado el mundo se había registrado el 26 de enero de 2022, en donde se contagiaron en ese día más de 3.7 millones de personas para un solo día. El número actual está en descenso, pero eso no significa el fin de la pandemia. Ya la Organización Mundial de la Salud ha emitido un comunicado y ha mencionado que la subvariante BA.2 será la subvariante dominante. Situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Consideremos esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.